Buenas tardes, señora presidenta, muchas gracias. En un mes cargado de fechas importantes, de compromiso y reflexión, como el Día del Desarrollo Rural, Día Mundial contra la Trata, Día Internacional de las Mujeres y Niñas Afrodescendientes, también recordamos en este mes, el 26 de julio, Día del Asalto al Cuartel Moncada, en el afán de derrocar la dictadura batista. Recordamos el 1 de julio, natalicio allá por Barriga Negra, en La Valleja, de Julia Arévalo, defensora de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, luchadora por los derechos de las mujeres y primera senadora de la izquierda de toda América Latina. Recordamos el 9 de julio de 1973, donde miles de uruguayos se volcaron a la avenida 18 de Julio, exigiendo el retorno de la democracia tras el golpe de Estado del 27 de junio del mismo año. Hoy, señora presidenta, quiero rendir homenaje a uno de los episodios más heroicos de la historia del movimiento obrero uruguayo, de la huelga general. Respuesta inmediata del proletariado uruguayo, movimiento sindical y el conjunto de nuestro pueblo, que enfrentaron con dignidad y coraje la disolución de las cámaras por el entonces presidente Juan María Bordaberry y el golpe de Estado cívico-militar fascista, impulsado por las clases dominantes, respaldado por los intereses del imperialismo norteamericano. El golpe de Estado no surgió por generación espontánea, ni fue simplemente la obra de algunos militares. Tampoco fue producto de dos demonios. Formó parte de una ofensiva continental, impulsada por el imperialismo norteamericano, para aplastar los procesos de organización popular y garantizar las condiciones de acumulación del capital en América Latina. Ante una creciente movilización del pueblo que cuestionaba los privilegios de la oligarquía y exigía profundas transformaciones sociales, sobre todo desde la década de los 60, a pesar del ensayo y las impuestas medidas prontas de seguridad, las detenciones y los despidos. Uruguay fue una pieza más del engranaje represivo que posteriormente se consolidaría en el siniestro Plan Cóndor, mecanismo de coordinación entre las dictaduras del continente para perseguir, encarcelar, desaparecer, torturar, asesinar a militantes populares, sindicales y estudiantiles. Más las aberraciones que nos tocó vivir a las infancias y a las adolescencias y a las de que muy poco se habla y que hoy somos adultos. A más de 5 décadas decimos nunca más terrorismo de Estado, verdad y justicia. Por esto, la huelga general de 1973 no puede interpretarse como la defensa de las instituciones democráticas burguesas. Fue, ante todo, una manifestación de la lucha de clase en un momento histórico determinado. Como nos enseñaron Marx y Engels sobre el Estado, nos dicen que no es un organismo neutral, situado por encima de las clases sociales, sino que es una herramienta de dominación de una clase sobre la otra. Y cuando los mecanismos tradicionales de la hegemonía resultan insuficientes para garantizar los intereses de los grupos dominantes, estos recurren frecuentemente a formas más abiertas de coerción. Aquella huelga organizada fundamentalmente por la CNT constituyó una de las más importantes expresiones de lucha obrera de América Latina contra el avance de la reacción y el fascismo. Durante 15 días, miles de trabajadores y trabajadoras ocuparon fábricas, oficinas públicas, talleres y centros de estudio, demostrando que el movimiento obrero era la única fuerza social capaz de enfrentar de manera organizada el proyecto dictatorial. Nos enseñó la importancia de la unidad de los trabajadores y sembró las bases de una resistencia que se mantendría por más de una década. A pesar de los años, la lógica de dominación imperialista permanece. Las grandes corporaciones transnacionales, los organismos financieros, las alianzas militares, los centros globales de poder continúan condicionando la soberanía de nuestros pueblos. La dependencia económica, el endeudamiento, la extranjerización de la tierra y los recursos estratégicos
así como las nuevas formas de subordinación tecnológica y financiera, constituyen expresiones de una misma dominación. Las guerras de rapiña, los bloqueos económicos, los golpes de estados blandos y los no tan blandos, las agresiones contra los pueblos que buscan caminos soberanos y la creciente disputa geopolítica mundial demuestran que el imperialismo sigue siendo el principal enemigo de América Latina y de la autodeterminación de los pueblos y de cualquier proyecto emancipador. Sigue existiendo una oligarquía dispuesta a reprimir, como recientemente lo hemos visto en Perú, con Dina Boluarte, en Colombia, en el periodo de Uribe, en Bolivia con Áñez, en Chile con Piñera, en Brasil con Bolsonaro, en Argentina con Milei. La represión, la desaparición y el asesinato de militantes sociales y populares sigue siendo una práctica contemporánea, no de un pasado lejano. Por eso, recordar la huelga general no es solamente para ejercitar la memoria. Su legado nos interpela a actuar en el presente. Las conquistas populares no se preservan desde la defensiva permanente. La experiencia histórica demuestra que cuando la clase trabajadora abandona la iniciativa política, las clases dominantes avanzan sobre los derechos conquistados. En consecuencia, entendemos que la tarea de esta etapa es que la clase obrera, junto al pueblo trabajador, se coloque a la ofensiva política e ideológica para disputar el rumbo del país. Es necesario levantar un programa de transformaciones estructurales que rompan con la dependencia, que democraticen la riqueza, que recuperen la soberanía sobre los recursos estratégicos y que coloquen las necesidades humanas por encima de la ganancia capitalista. La lucha por trabajo digno, salarios justos, vivienda, educación, salud, seguridad social y desarrollo nacional no podrán encontrar una solución duradera si no se enfrenta el esquema de dominación imperialista que condiciona nuestro desarrollo y limita la capacidad de decisión de nuestro pueblo. A 53 años de aquella gesta histórica, en el frío invierno del barrio La Teja, allá por la calle Laureles, nos exige, nos interpela y nos compromete. Reivindicamos el ejemplo de quienes resistieron la dictadura desde los centros de trabajo, desde los barrios, desde el movimiento estudiantil, desde las organizaciones populares. Reivindicamos a las y los mártires de la lucha popular y a quienes sufrieron la desaparición, la prisión, la tortura, el exilio y el asesinato, perseguidos por soñar con una sociedad más justa. La mejor forma de honrar la huelga general de 1973 es continuar la lucha por las banderas que levantaron aquellos hombres y aquellas mujeres. Justicia social, la liberación nacional y el socialismo. Porque hoy la perra nuevamente está en celo, porque el fascismo está nuevamente al acecho. Viva la unidad revolucionaria antiimperialista y antifascista de América Latina. Viva la huelga general de 1973. Honor y gloria a la clase obrera uruguaya. Señora Presidenta, quiero que mis palabras sean enviadas a la prensa acreditada, a la Comisión 7 y a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. Muchas gracias.